Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy, esta mañana, vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Hoy día nos vamos a enfocar en Hechos capítulo 8. Vamos a ver la primera parte. Recordemos un poco lo que hemos visto el día de ayer. El día de ayer vimos el capítulo 7 en su totalidad, el capítulo más largo del libro de los Hechos. 60 versículos tiene el capítulo 7 de Hechos. Y vimos la predicación y la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, por así decirlo. Esteban fue alguien que Dios usó milagrosamente, pero que alguien que debatió constantemente con los religiosos, y eso generó una respuesta voraz de parte del liderazgo religioso de Israel. Fue atacado por varios puntos. Uno de los puntos era que él había blasfemado contra Moisés, contra el templo y contra la ley de Moisés. Esteban da una defensa magistral, histórica, del pueblo de Israel, cómo se formó y cómo Dios obró en el transcurso del tiempo, y la actitud contraria de la nación de Israel en el transcurso de los años con respecto a los hombres o profetas que Dios levantó en el transcurso de los siglos. Esteban, luego de dejarles claro que ellos están haciendo exactamente lo mismo, muere apedreado. Y donde nos quedamos al final del capítulo 7 es en la muerte. Me gusta mucho, en cierto sentido, la actitud de Esteban al morir, porque Esteban reconoce de que este pueblo que lo está apedreando lo hace por ignorancia, en cierto sentido. Y le dice al Señor: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Esteban muere. Lo que vamos a ver hoy en el capítulo 8, sobre todo en los primeros versículos, es lo que sucede después de la muerte de Esteban y cómo se va a desatar una persecución voraz y feroz contra los cristianos en Jerusalén. Así que vamos a entrar al capítulo 8 del libro de los Hechos, vamos a ver el versículo 1 y vamos a ver cómo Lucas nos sigue narrando todos estos sucesos. El versículo 1 del capítulo 8 nos dice lo siguiente: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Acá en este primer párrafo, una de las cosas que hemos visto y que Lucas ha enfatizado es a un hombre que se llama Saulo. Saulo es Saulo de Tarso. Lo vimos al final del capítulo 7 porque cuando Esteban va a morir apedreado, sus ropas son tiradas delante de Saulo de Tarso. ¿Quién es este Saulo al que tanto Lucas está nombrando en estos versículos? Saulo de Tarso es el que a partir del capítulo 9 se va a convertir y va a llegar a ser el famoso apóstol Pablo. Estamos viendo los inicios, por así decirlo, escriturales de Saulo de Tarso. Si nosotros vemos la historia de Pablo, el apóstol, él empezó como un perseguidor, como alguien contrario al cristianismo. Él era judío de judíos, fariseo de fariseos, y él entiende de que los cristianos están yendo en contra de la ley de Moisés. Él entiende que los cristianos, al igual que Esteban, están blasfemando contra Dios, están blasfemando contra Moisés, contra el templo, contra la ley, y por lo tanto, él tiene que reaccionar. Como él es alguien que ama tanto al Dios de Israel y ve que estos cristianos están atentando contra la religión de su propio pueblo, él está actuando como actuaron algunos líderes y algunos personajes en el Antiguo Testamento. Hubieron personajes como por ejemplo Finés en el Antiguo Testamento, que cuando algún israelita se unió al paganismo, los mató. Y Dios lo premió por eso, por así decirlo. Pablo está haciendo algo similar. Saulo está haciendo algo similar. Y está persiguiendo y está matando y está cazando, por así decirlo, a los cristianos. Y Lucas nos está nombrando todo esto porque a partir del capítulo 9 vamos a ver ese giro radical, ese giro de 180 grados de un Saulo perseguidor a un Saulo predicador de la fe que él mismo atacó. Eso es lo que nosotros vamos a ir viendo versículo tras versículo a partir del capítulo 9. Pero hoy en el capítulo 8, Lucas nos está contando los comienzos, por así decirlo, de la persecución que arranca con la muerte de Esteban. Saulo es uno de los proponentes de que la iglesia sea perseguida y sea destruida.
Lección para nosotros que ya vamos viendo constantemente en el libro de los Hechos: la iglesia, los cristianos, vamos a ser perseguidos de una manera o de otra. Vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Es algo que Jesús nos prometió y es algo que nosotros lo hemos visto en la iglesia primitiva, en la iglesia de los siguientes siglos, en la iglesia de hoy en día, y lo seguiremos viendo hasta que Jesús vuelva. Como siempre digo, cuando hablamos del tema de la persecución, nosotros tenemos el privilegio de vivir en una región del mundo donde la iglesia no es perseguida al mismo nivel que en las iglesias del Medio Oriente. Una iglesia establecida, por ejemplo, en Irán, en Arabia Saudita, en Irak, en Corea del Norte y otros países radicales, van a sufrir una persecución de una manera que nosotros no sufriríamos el día de hoy por nuestra fe. Así que nosotros, en cierto sentido, tenemos ese privilegio. Lamentablemente, a veces ese privilegio resulta en un cristiano tibio, a diferencia de un cristiano que es perseguido, donde sabe que su vida pende de un hilo y quiere aferrarse al Señor lo más que puede. Nosotros, en nuestro tiempo y en nuestra parte del mundo, como tenemos esa tranquilidad con respecto a nuestra fe, generalmente somos tibios. Un cristiano en un lugar donde hay persecución se reúne sabiendo que su vida está en peligro. Un cristiano de esta parte del mundo muchas veces no se reúne porque le duele la cabeza un poco. Así de radical es la diferencia entre el pueblo de Dios en lugares donde están siendo perseguidos y el pueblo de Dios donde todo está tranquilo y hay un montón de distracciones que quitan nuestros ojos de Cristo y la ponen en otro lugar. Es una realidad, pero Dios está utilizando esta persecución que está sucediendo a partir de la muerte de Esteban para dispersar a la iglesia. La iglesia se ha quedado en Jerusalén hasta ahora, pero una de las cosas que Jesús le dice a sus apóstoles es que ellos tenían que ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero por ahora están solamente en Jerusalén. Bueno, en cierto sentido, Dios permite la persecución para que la iglesia sea dispersada. No necesariamente es porque los apóstoles estén en desobediencia, porque si ustedes se dan cuenta en el texto, vamos a volverlo a poner en pantalla, los apóstoles se quedan en Jerusalén. Si se dan cuenta acá, nos dice que menos los apóstoles. O sea, los apóstoles no parten, no huyen de Jerusalén, pero sí los demás cristianos. Los demás cristianos sí huyen y se dispersan por Samaria, por Judea y por todas las regiones, a raíz de la persecución. Así que podríamos rescatar otra verdad importante. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, hasta la persecución. Y en este caso, la persecución nos ayuda para bien, para empezar a compartir el evangelio con otras personas, para salir de nuestra zona de confort y así sucesivamente. Así que al final, esta persecución termina en la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos. Vemos la persecución que arranca con la muerte de Esteban, como la iglesia es dispersada, menos los apóstoles, y el líder, por así decirlo, de este movimiento de persecución es Saulo de Tarso, que en el capítulo 9 va a convertir en un cristiano que Dios va a llamar como apóstol en el futuro. Así que esto es lo primero, la realidad de la persecución, pero también la gracia positiva que puede venir de la persecución, de que prediquemos el evangelio por más lugares y también de que mantiene a la iglesia encendida, a diferencia de la iglesia que tiene todo cómodo y que generalmente es una iglesia tibia, que es la realidad que vivimos hoy en día, siendo sinceros en nuestro lado del mundo. Así que eso nos debería ayudar a meditar un poco en lugar de estar tibios, agradecer al Señor porque no estamos en un tiempo de persecución y realmente engancharnos bien con Él, realmente tomar las cosas de Él en serio. Porque hay hermanos que están sufriendo por causa de Él, mientras nosotros acá estamos tranquilos y ellos están firmes en el Señor, con fuego por el Señor, y nosotros todos tibios. Es una llamada de atención para este lado del mundo con respecto a la iglesia. Así que eso es algo importante. Bueno, la iglesia es dispersada, pero en esa dispersión hay algunos personajes conocidos que salen dispersos por varias regiones. Y vamos a ver al primero esta mañana. El primero se llama Felipe, del cual nosotros hemos hablado cuando estudiamos Hechos capítulo 6. Ustedes recordarán el conflicto que hay por que las viudas no estaban siendo muy atendidas, las viudas de los judíos o cristianos helenistas.
En cambio, las viudas de los cristianos hebreos estaban siendo mejor atendidas. Hay un conflicto, se les comunica a los apóstoles y los apóstoles les piden a la iglesia escoger 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe. Uno de ellos es Esteban, que ya falleció, y otro de ellos era o es Felipe. Felipe es el personaje que vamos a leer a continuación, o del que vamos a leer a continuación. Vamos a ver qué es lo que hace Felipe cuando él es dispersado por las regiones aledañas a Jerusalén, a Israel. Vamos al texto, vamos al versículo 4 y vamos a ver qué nos sigue diciendo Lucas. Dice: mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados, y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos, y había una gran alegría en toda la ciudad. El versículo 4 es importante de remarcar, miren lo que dice. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Una de las cosas que tenemos que tener presente siempre que vamos leyendo los textos de la Escritura y tratamos de ver cómo lo aplicamos a nuestra vida, es que cuando la iglesia es dispersada, en general, los apóstoles se quedan en Jerusalén, una de las cosas que hace la iglesia en plena persecución es compartir su fe. Y en cierto sentido, todos nosotros, absolutamente todos, estamos llamados a compartir nuestra fe. Porque nuestra fe es una fe real. Si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Pero como Cristo sí resucitó, nuestra fe sí tiene sentido y debe ser compartida. ¿Por qué debe ser compartida? Porque es el único mensaje de esperanza que aquellos que no conocen al Señor van a escuchar en su vida. Es el único mensaje de esperanza que los puede llevar a la salvación. Por lo tanto, el Evangelio, las buenas noticias, eso es lo que significa Evangelio, es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que en Él cree, nos diría el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Entonces, lo que hace la iglesia es tener bien puesta la armadura de Dios, que Pablo también habla en Efesios capítulo 6. Cuando nosotros estudiamos la armadura de Dios, que eso es un estudio futuro, que lo tengo planeado, una de las cosas que vamos a ver es que todo cristiano debería tener puesto el calzado de la disposición de predicar el evangelio de la paz. Esa es una de las partes de la armadura de Dios que todo cristiano debería tener, la disposición de predicar el evangelio de la paz. Lo que está haciendo la iglesia en este momento cuando es dispersada es hacer exactamente eso, tener la disposición de predicar el evangelio de la paz. Lo más probable, y eso es el sentido del versículo 4, es que la iglesia está predicando casualmente. No es que están en las calles proclamando el evangelio, sino que en medio de la persecución, lo más probable es que son alojados por ciertos compatriotas y les preguntan ¿por qué están huyendo? Y ellos les cuentan por qué están huyendo. Estamos huyendo porque hemos entendido, hemos creído que Jesús es el Mesías prometido. Los profetas hablaron acerca de él. Isaías 53 dejó clarísimo lo que él iba a hacer y él ha muerto por nuestros pecados. En él solamente hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y en esas conversaciones casuales, ellos están compartiendo el evangelio. Podríamos aplicar exactamente lo mismo en nuestras vidas. En nuestras conversaciones casuales, nosotros debemos compartir nuestra fe. Sea que nos pregunten o sea que no nos pregunten, debemos orar constantemente para sembrar esa semilla de las buenas noticias de salvación. En cierto sentido, cuando yo hago estos live, también tienen ese propósito. Que otras personas que ya conocen al Señor crezcan en su fe, pero personas que quizás no tienen ningún acercamiento al Evangelio, a las buenas noticias, lo empiecen a tener a través de estos live. Esa es la idea, que nosotros podamos ser luz y sal compartiendo en conversaciones casuales. No es que tienes que salir necesariamente a la calle a compartir, hablando públicamente el Evangelio. Acá el sentido es en conversaciones casuales, porque tener la armadura de Dios puesta, una de las partes es tener la disposición de predicar el evangelio de la paz. Agrego algo más para leer nuevamente los otros versículos que ya hemos leído. Se llama el evangelio de la paz, lo dice Pablo en Efesios capítulo 6, porque es la buena noticia que nos lleva a tener paz con Dios. Hoy en día, todo ser humano que no ha creído en Jesús no tiene paz con Dios. Vuelvo a repetir, hoy en día todo ser humano que no ha creído en Jesús no tiene paz con Dios. ¿Por qué? Porque es pecador.
Todo ser humano es pecador y eso ya quiebra la relación con Dios, porque Dios en cierto sentido no puede ver el pecado. Por lo tanto, no podemos tener compañerismo, comunión, una relación con Dios en nuestra condición pecaminosa, en nuestra condición pecadora. Hay un abismo entre Dios y nosotros por nuestro pecado. Pero Dios nos ama tanto que Él mismo vino y tomó forma humana, Jesús de Nazaret. Y en la cruz Él pagó el castigo por nuestros pecados. Y en la cruz Él sufrió lo que nosotros deberíamos sufrir. El justo pagó por los injustos, para acercarnos al Padre. Por lo tanto, Jesús al morir en la cruz es como que Él estableciera un puente entre Dios y nosotros. Pero Jesús no solamente murió por nosotros, sino fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, demostrándonos que hay vida después de la muerte, demostrándonos que Él realmente era Dios, y ascendió a la diestra del Padre. Y Jesús nos dice lo siguiente: si ustedes creen en mí, yo les doy acceso, ese puente que ustedes necesitan para cruzar de su condición separadas de Dios a estar en una relación con Dios, yo se las otorgo. Porque yo ya pagué por ustedes. Ustedes ya no son culpables porque yo ya pagué por su culpa. Y no solo eso, sino yo soy justo y perfecto. Y mi justicia perfecta yo se las pongo a su cuenta. Por lo tanto, si tú crees en mí, si tú te entregas a mí como, ¿me entiendes?, como tu Señor, como tu Salvador, tienes perdón de pecados y vida eterna. Porque yo he hecho todo el trabajo. Yo dije consumado es, ya todo está pagado. Por lo tanto, se establece nuevamente una paz con Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, yo, Horacio, he decidido seguir a Jesús. Y ahora yo tengo paz con Dios. ¿Por qué tengo paz con Dios? No porque yo sea lo máximo, sino porque Jesús es lo máximo. Y porque Jesús pagó por mí. Y yo lo único que he hecho es aceptar ese regalo que Él ya hizo. Él ya hizo todo el trabajo, yo lo acepto. Me rindo ante ti, Jesús. Decido seguirte, acepto ese regalo que tú tienes para mí. A partir de ahora tú eres mi Dios y mi Salvador. El momento que yo tomo esa decisión, en ese momento yo tengo paz con Dios nuevamente, por medio de Jesucristo. Y ese es el evangelio que todos nosotros deberíamos predicar. Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es una síntesis muy abreviada de lo que es el mensaje de las buenas noticias. Y eso es lo que está haciendo la iglesia. La iglesia está predicando el evangelio. Pero ahora vamos a ver un cambio radical. Y vamos a ver a Felipe. Ahorita ya el enfoque está en Felipe. Y miren a Felipe, en el versículo 5. Dice lo siguiente: fue así como Felipe, siendo disperso, llegó a la ciudad de Samaria. Y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que él hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados, y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos, y había una gran alegría en toda la ciudad. El enfoque de Felipe en este texto sí es diferente. Él no está predicando casualmente, él está predicando en un sentido de proclamación. Lo más probable es que él va a Samaria, y Samaria no era un lugar querido por los judíos, por si acaso. Samaria era un lugar de mucho conflicto para la nación de Israel, al punto que cuando ellos tenían que ir de ciertas ciudades a Jerusalén y tenían que pasar por Samaria, evitaban pasar por Samaria. Preferían caminar varios kilómetros más para rodear Samaria y llegar a Jerusalén. Así de conflictiva era la relación entre judíos y samaritanos. Y hay una historia más larga que yo les animo a estudiar con respecto a el origen de ese conflicto. Bueno, Felipe va a Samaria. Felipe entiende que Dios ha muerto por todos. Por lo tanto, él va y proclama, no de una manera casual, sino lo más probable es en las plazas o en las calles, proclama el evangelio. Ya esto es un evangelista. Hay una diferencia en ser un cristiano que tiene la armadura de Dios y que anuncia el evangelio de la paz, y otra distinción es ser un evangelista. Es alguien que Dios ha llamado específicamente, le ha dado un don a esa persona para proclamar el evangelio de esa manera. Con eso no estoy diciendo que cualquier cristiano pueda proclamar el evangelio en las calles. Lo que estoy diciendo es que hay personas que son llamadas por Dios a hacerlo y que tienen un impulso, un deseo, un gusto de hacerlo de esa manera. Y van a proclamar el evangelio en todo momento, y ese va a ser como su pasión, que no necesariamente es la pasión de todo cristiano. Es un llamado específico. Y Felipe va a ser la única persona en la Escritura que es denominada como evangelista. Es un llamado específico que Dios da a algunos cristianos. Y él empieza a predicar, y no solamente eso, sino que Dios usa milagros a través de él para confirmar su mensaje.
Y muchas personas en el transcurso de la predicación de Felipe se convierten, se bautizan y la iglesia en Samaria, una región muy odiada por los judíos, empieza a crecer. Y todo porque Dios está usando a un hombre con un llamado específico, Felipe el evangelista, a predicar el evangelio. Preguntas de análisis para nosotros. Nosotros todos somos llamados por Dios a distintas cosas. Todos somos llamados por Dios y Dios nos otorga dones. La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿qué don me está dando Dios a mí? ¿Qué llamado específico me está dando Dios a mí? Y si no lo sabes, lo que debes hacer simplemente es preguntarle: Señor, ¿qué don me quieres dar o qué don me has dado y no me estoy dando cuenta? Dame por favor tus dones. Y segundo, Señor, ¿a qué me estás llamando tú a hacer? ¿Qué quieres que yo haga para ti? ¿Quieres que sea alguien que sea luz y sal en mi trabajo? ¿Quieres que haga una cosa adicional? Muéstrame, Señor, a qué me estás llamando tú. Y el Señor en su tiempo te va a responder. En el caso de Felipe es un evangelista. Y concluyo agregando algo más que es bien bonito. La ciudad de Samaria fue una ciudad donde Jesús pasó 2 veces, según la Escritura, quizás más, donde Él, por así decirlo, sembró la semilla. Él predicó constantemente en Samaria. No fue su lugar principal de predicación, pero en algunas ocasiones va. En Juan capítulo 4 vemos a la mujer samaritana, donde Jesús predica a los samaritanos. Y en cierto sentido, Felipe está cosechando lo que Jesús sembró en ese momento. Así que algo bien bonito que podríamos rescatar para terminar es que Dios te puede haber llamado a ti para predicar el evangelio de una manera como un evangelista. Y quizás no ves frutos. O Dios te está llamando a hacer otra cosa que tampoco en cierto sentido ves frutos. Pero tienes que entender lo siguiente: algunos estamos llamados a sembrar y otros estamos llamados a cosechar. Y eso nosotros lo vemos en 1 Corintios 3, que por falta de tiempo no lo vamos a leer hoy. Así que yo les dejo de tarea leer 1 Corintios capítulo 3, donde Pablo va a poner a Apolos y a él como simplemente siervos. Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Por lo tanto, en ese sentido es ánimo. Haz lo que el Señor te está llamando a hacer. Si no sabes, pregúntale. Y si ya sabes y estás sintiendo ese impulso de parte de Dios, hazlo, a pesar de los resultados. Porque los resultados no dependen de ti, dependen del Señor. Tú simplemente obedece. Y eso es en cierto sentido lo que está haciendo Felipe. Y él sí está viendo resultados, no porque él sea lo máximo, sino porque Jesús ya había sembrado años atrás en Samaria. Bueno, no quiero extenderme más porque el tiempo que designo para los devocionales son de 20 minutos aproximadamente. Así que espero que esta pequeña lectura que hemos tenido esta mañana les haya servido de edificación en algo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre este pasaje o sobre otras cuestiones de la Escritura, háganmela saber en la sección de comentarios, que con gusto los voy a leer a continuación. Que Dios los bendiga, gracias por su atención.